muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Si yo fuera servidor público. Y hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a hablar de cómo se está formando el constituyente de la Ciudad de México. Les recuerdo nuestras redes sociales: por YouTube, ASTL Espacio TV, por Facebook, astl.tv, por Twitter, @astl_tv, por Instagram, astl_tv. Y les recuerdo mi Twitter, @webmasterazul. Y pues ya tenemos aquí con nosotros a nuestro invitado especial. Él es el presidente del Partido Acción Nacional en el Distrito Federal. Su nombre, Mauricio Tabe. Mauricio, hombre, muchas gracias. bienvenido. César. Pues aquí estamos y estas semanas hemos tocado mucho el tema del constituyente de la Ciudad de México. Estuvo con nosotros también ya algún constituyente del PAN y pues queremos ver cuál es la agenda del PAN para la Ciudad de México, para el constituyente. Bienvenido. Primero hay que explicarle, muchas gracias, por qué estamos hablando de una constitución en la Ciudad de México, que creo que eso es importante ponerlo en contexto. ¿Sí? Y después, ¿qué va a significar el constituyente? ¿Qué va a trabajar y cuál es la agenda del PAN? Y llegamos a este momento de una constitución para la Ciudad de México porque el Distrito Federal se rige por un estatuto de gobierno, es decir, un documento que es elaborado o fue elaborado por los poderes federales y que solo podía ser modificado por los poderes federales. Esto quiere decir diputados y senadores de otras entidades de la República. Es correcto. ¿Y esto qué consecuencias tiene en el funcionamiento de la ciudad? Sí. Bueno, que a la hora de querer modificar la forma de gobierno de la Ciudad de México, necesitábamos pues que transcurriera pues un verdadero milagro para lograr que todas las fuerzas políticas nacionales se pusieran de acuerdo y se cambiaran las instituciones de la Ciudad de México, porque se requería reforma constitucional, por ejemplo, para modificar el 122 constitucional y para modificar el estatuto de gobierno se necesitaba la anuencia del Senado y de la Cámara de Diputados. Con la Constitución lo que vamos a tener es que ese documento de organización política de la ciudad ya se va a modificar desde la Ciudad de México con representantes de la Ciudad de México y será el constituyente quien elabore este documento y será el Congreso de la ciudad en el futuro quien se encargue de modificarlo. Entonces ya no habrá más necesidad de recurrir al Senado y a la Cámara para modificar el régimen político de la ciudad. Este es un cambio trascendente. Además de otras implicaciones que tiene, se le da otro peso a la representación política de la Ciudad de México. Ya participa el Congreso de la Ciudad de México, lo que será el Congreso de la Ciudad de México, sí, en las reformas constitucionales, y se abre la oportunidad de modificar ahora en el constituyente el régimen de la Ciudad de México, de cambiar las instituciones de la Ciudad de México. Y darle un poco más de libertad a las delegaciones políticas. Bueno, lo platicamos también con Carlos Gelista. ¿Hasta dónde? Y hasta dónde, ¿no? ¿Cuál es la agenda que trae el PAN para poder? Este es el primer paso que es importante explicar. Sí. Y entonces, ahora habrá un constituyente que entre en funciones el 15 de septiembre, compuesto por 100 integrantes, 60 de los cuales fuimos electos el 5 de junio, y los otros 40 designados por Cámara de Senadores, diputados, jefe de gobierno y presidente de la República. Pero serán los 100 los que decían la Constitución de la Ciudad de México. El 15 de septiembre entra en funciones y será a finales de enero cuando tenga que aprobarse la Constitución. El jefe de gobierno tendrá que enviar ese documento, el proyecto base, no el definitivo, sino el borrador o el proyecto con el que parte la discusión. Y a partir de ello discutimos los constituyentes y podremos modificar el documento en función pues de las agendas respectivas. Ahora, para el PAN, ¿qué oportunidad hay? Hay una oportunidad de cambio de régimen importante, de cambio de reglas de funcionamiento de la ciudad, en donde empoderemos a los ciudadanos, en donde le pongamos límites a las burocracias y a los grupos de interés, y de verdad hagamos que el papel del ciudadano sea reconocido y al mismo tiempo que pues cambiemos esta forma de funcionamiento de la ciudad. ¿Es más ventajoso o es...? Es una oportunidad, sí, pero no nos asegura un destino feliz. Okay. Depende de lo que terminemos acordando.
Pero para el PAN sí es esta oportunidad de empoderar a los ciudadanos y de poner límites a las burocracias. ¿El documento base ya tuviste oportunidad de echarle un vistazo? Todavía no, hasta el 15. No, fíjate que no ha habido, el gobierno no ha soltado la información, hemos hecho un llamado al gobierno de la ciudad para que compartan la información, vayamos acercando posiciones y no lleguemos al proceso de discusión pues sin haber tejido algo del documento. Sí, porque finalmente son 3 meses de trabajo, me parece muy poco tiempo para dejar un documento realmente sólido y que ayude a la ciudadanía, ¿no? Pero además, para aprobar la Constitución se van a requerir 2/3 partes del constituyente, es decir, no basta con que la mayoría esté de acuerdo, se necesita que esté una mayoría calificada, es decir, más de 66 diputados tienen que estar de acuerdo con la Constitución. Entonces no es tan fácil lograr pues el acuerdo de todos los actores. Para el PAN, sí es esta oportunidad. Ahora, ¿qué cambios importantes consideramos que tienen que introducirse? Uno es el cambio de funcionamiento de las delegaciones. O sea, dejamos de tener delegaciones y pasamos a alcaldías, y esto debe representar un beneficio para los ciudadanos en su vida cotidiana. Entonces, ¿qué tiene que haber en esta Constitución desde nuestro punto de vista? Un redimensionamiento de las delegaciones para que las facultades que tiene goce el alcalde de más instrumentos para poder ejercerla, tanto financieros como más capacidades para poder resolver, para poder servir funciones. A sus conciudadanos. ¿Cuáles son? Pues, la gestión de servicios públicos, claro, el ordenamiento del espacio público, que los temas muy concretos que se abocan al funcionamiento de la delegación, pues sí representa una mejora en la calidad de vida de los capitalinos. Ahora, ¿serán 16 alcaldías? Digo, serían alcaldías algunas muy grandes, otras muy pequeñas. ¿Cómo van a redistribuir el poder? Pues no está claro que vayan a ser 16. Porque se habla también de poder reconfigurar, por ejemplo, algunas zonas de la Ciudad de México, Gustavo Madero, Iztapalapa, delegaciones muy grandes. Así es. Que tienen un territorio vasto, población desproporcionada y al mismo tiempo problemas muy complejos. Entonces se habla de poder tener varias alcaldías en ese mismo territorio. Estamos hablando de que, por ejemplo, Iztapalapa tiene una población que equivale a 5 veces la población de la delegación Benito Juárez, ¿no? De ese tamaño. Tendría que tener 5 alcaldías. No sé si 5 alcaldías, pero sí lo que se ha dicho es que está rebasada la capacidad de funcionamiento de un gobierno delegacional en un territorio tan vasto y tan complejo y con ese tamaño de población. Y cuando hablamos también del cambio en las alcaldías, por ejemplo, sí hablamos que tengan las alcaldías capacidad de ejercer los recursos de manera directa, que hoy no lo tienen. Hoy un jefe delegacional requiere pedirle permiso al jefe de gobierno para que pague los cheques de la propia delegación. Esto es absurdo. Sí, es terrible. Esto retrasa el funcionamiento de la administración pública y la gestión, y se ve a veces en los servicios. De repente nos preguntamos, oye, ¿por qué están levantadas las banquetas y no vienen a recogerlas los propios contratistas de la delegación? Bueno, porque seguramente se les dejó de pagar, alguien en la Secretaría de Finanzas está retrasando los cheques o tiene frenado el pago de esa cuenta y de ese compromiso. Entonces se tiene que cambiar la forma en cómo se ejercen los recursos. ¿La forma de tributar cambiará también? No, la forma de tributar no. Okay. Y lo que sí debe cambiar son los contrapesos. Ahora las delegaciones tendrán un consejo integrado pluralmente de distintas fuerzas políticas que serán votados y que vigilarán la acción del gobierno delegacional. Ahí nosotros vamos a ser muy cuidadosos para que no... Sería el comisariado. Como una especie de cabildo en los municipios. Sería el consejo. Vamos a cuidar primero que no represente una carga burocrática, segundo que no represente dispendio y que no se forme pues una estructura que tenga secuestrado al gobierno delegacional, una estructura política que paralice,
sea una estructura que supervise la acción del gobierno, que vigile, pero que no entorpezca, que no genere burocracia del alcalde. Del trabajo del alcalde, desde luego. Y también estamos viendo, por ejemplo, en la Constitución, introducir el sistema anticorrupción, ¿no? Desdoblar todo el sistema nacional anticorrupción en las instituciones locales, porque sí hay un grave problema de corrupción e impunidad en la Ciudad de México, y consideramos que el modelo del Sistema Nacional Anticorrupción es adecuado. Además, hay la obligación de establecer instituciones locales a partir del modelo nacional del Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces sería no un sistema nacional, un sistema anticorrupción, sino sería el desdoblamiento del propio Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces tienen en manos un problema porque es muy poco tiempo para empezar a Hacer implementar una serie de medidas que son necesarias, ¿no? Así es. Ahora, el Congreso de la ciudad. Dejaremos de tener la Asamblea Legislativa, vamos a tener un Congreso en la ciudad, y lo que estamos proponiendo desde el PAN es reducir el gasto en la función legislativa. No reducir el peso de la función legislativa, sino reducir los pesos del legislativo, que es muy distinto. Sí. Hay que darle más peso para vigilar al gobierno, pero hay que darle menos pesos que se gasten discrecionalmente. Tenemos una propuesta muy concreta de reducir el número de diputados en tantos distritos como tengamos a nivel federal. Tenemos a nivel federal 27 distritos en la Ciudad de México, es decir, de la Ciudad de México salen 27 diputados federales, pueden ser 27 diputados locales. Y un tanto más de plurinominales, que es la representación proporcional. Es decir, 54 es un número bastante decente para la ciudad, reduces en un 20% el funcionamiento de la Asamblea, por lo menos el gasto, pero además ponerle límites desde la Constitución al gasto de la Asamblea Legislativa, para que no crezca desproporcionadamente. Ahora ya se me ocurre ahí algo, si son 27 diputados federales, ¿por qué no hacer 27 delegaciones? ¿Te parece si me respondes después de que regresemos de la primera pausa comercial? Amigos, en un momento regresamos a su programa Si yo fuera servidor público. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante.
Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso en su programa Si yo fuera servidor público. Se integra con nosotros a la mesa Miguel Muñoz, que por razones de tráfico va llegando. ¿Cómo Miguel, estás? Bienvenido. Mi querido Mauricio. ¿Cómo te va, Bien, ¿y tú? Qué bueno. Les recordamos rápidamente los twitters, @Miguel Muñoz News, @Mauricio Tabe y @Webmaster Azul. Y esperamos sus comentarios, se los haremos llegar a cada uno de los invitados. Perfecto, a ver. Pues estábamos en la pregunta. La propuesta era, pues si ya hay 27 diputaciones federales, ¿por qué no hacer, si la propuesta es hacer 27 diputados locales más los plurinominales, pues hacer 27 alcaldías? Bueno, habría que razonar por problemas primero de identidad Sí. local. No es un tema que nosotros estemos planteando discutir tantas alcaldías. Es un tema, en este momento no te podría decir si es viable. Hay delegaciones que funcionan razonablemente bien con esas capacidades, pero hay otras que están completamente rebasadas, como el caso de Iztapalapa Claro. y Gustavo Madero, ¿no? Sí, son demasiado grandes para poderlos. Demasiado grandes, ¿no? Tienen la población de estados de la República, seguramente. Nos comentaba que cabe 5 veces la delegación Benito Juárez Sí. en Iztapalapa. En términos de población. Sí, términos de más o menos. Oye, a ver, aquí hay un tema también muy importante, el tiempo. El tiempo realmente pues va a ser corto el que van a tener debido a esta asamblea constituyente. Sin embargo, los temas son muchos. Me imagino que ustedes ya lo visualizaron y me imagino que en ese sentido le van a dar prioridad también a algunos temas. Así es. Ahora, hay que dejar algo bien claro de una A ver. constitución, porque en las campañas publicitarias y Ujú. propagandísticas, y lo que dice el gobierno, bueno, que con esto casi es la medicina con la que se resuelven todos los problemas. Sí. Bueno, estamos equivocados. Ajá. No es la medicina, es primero las bases de la organización política de la ciudad, ¿De acuerdo? y después tendrá que haber una agenda de reformas a leyes secundarias, a reglamentos seguramente, y a decisiones de política para que muchas cosas de estas pasen. De lo contrario, pues la Constitución no podrá contemplar todos los detalles de el diseño institucional o de lo que anhelemos de ciudad. Es decir, si pensamos que en una Constitución vamos a diseñar todas las instituciones de pe a pa, estamos equivocados. Se va a generar el andamiaje, Claro. la base, la estructura, y pensemos que en un edificio la Constitución es la parte estructural. Por No son los supuesto. detalles, Cierto. no son los acabados, ¿no? Pero Ahora, es la base, hay sí. que tener una idea clara de qué queremos construir como ciudad, qué instituciones, y a partir de ahí poner la base. Son límites Sí. máximos y mínimos de la organización política de la ciudad. Fíjate que hemos tenido la oportunidad de platicar con miembros del PRD, de Morena, y bueno, como personas de izquierda que son, dicen que la Constitución tiene que ser, bueno, no tiene que ser, es progresista. Tú como miembro del Partido Acción Nacional, como líder de Acción Nacional en la capital, ¿tú qué dices? Pues nadie quiere un retroceso, ¿no? Lo Ujú. que dicen la izquierda, pues son puros discursos, ¿no? Sí. Y hay que ver qué cambia realmente de la ciudad, porque si nada más es ponerle calificativos, eso no nos va a servir de nada. Eso no cambia que el transporte público esté amolado, eso no cambia que la inseguridad sea un desastre en la ciudad, eso no cambia que las delegaciones funcionen con muchos problemas, y que sale uno a la calle y estén los baches, que esté mal la pavimentación, que estén mal las banquetas, la iluminación, que no haya agua en la ciudad. O sea, más que calificativos y poesía, lo que tenemos que hablar es de cómo hacemos que la gestión pública efectivamente mejore. Por ejemplo, otra de las propuestas que no había comentado es que estamos impulsando que el predial que se paga regrese a las colonias en obras y servicios públicos. Ojalá. O sea, que no es para el delegado, para que haga más nómina o para que se aumentan los sueldos. No, debe servir así, como principio, para que
se garantice el mantenimiento del espacio público donde se tributa. Y luego escucho a la izquierda, ya con su retórica populista y demagógica, sobre todo demagógica. Es que si el predial regresa a las colonias donde se genera, habrá colonias que no van a tener recursos. Bueno, Momento. es que se trata de que todos tributemos. Momento, no. Primero, eso es falso. Hay que poner las cosas en claro. A ver. El predial es el 5% de todos los ingresos de la ciudad. O sea, hay muchos más ingresos que se tienen que distribuir para compensar en las zonas donde no se tributa, Claro. donde se tributa menos y donde hay más necesidades. Y el segundo argumento, en las zonas donde hay más necesidad, en las zonas donde se genera menos predial, los servicios son un verdadero ancestro. Entonces es falso que los recursos del predial de las zonas donde se genera se vayan a las zonas donde no genera. Esa es una mentira que ha dicho la izquierda. Entonces no es cierto. El predial puede regresar a las colonias donde se genera y se pueden asignar otros recursos para que en las zonas donde hay graves necesidades de infraestructura, de servicios, pues se pueda satisfacer estas necesidades. No estamos diciendo que el predial regrese a las colonias y que se deje a otras colonias sin nada de recursos, sino que se utilizan otras fuentes de financiamiento. Está el impuesto sobre nómina, hay otros impuestos que se pueden generar, que se pueden utilizar y otros ingresos con los que se puede compensar este problema. Y si es grave como, pues la verdad, las colonias con mayor nivel Sí. de deterioro, pues son donde no hay inversión pública, no hay recursos del gobierno. Y yo lo veo en las zonas de mayor rezago económico y social, pues son las que la izquierda ha abandonado, que no tienen servicios públicos, que no tienen agua, que la población está constantemente asediada por la delincuencia, que tienen tomadas las calles los delincuentes. Entonces, es una gran mentira que la izquierda invierte donde hay más necesidad. Me está dando risa porque me acordé del reportaje de Denis Merker, ¿no? El que estaban diciendo que en Miguel Hidalgo, pues habían comprado una gran cantidad de luminarias. Y pues, ¿dónde están las luminarias, no? Pues mira, yo lo que te digo es que hay que mejorar las condiciones de cómo funcionan las delegaciones, y para esto los ingresos del predial pueden servir para mejorar en obras y servicios, cosas que la gente va a ver, no retórica jurídica, Claro. sino cosas muy concretas que le van a dar más instrumentos a los gobiernos para hacer y también para que puedan servir mejor a la población. Además, yo pienso en otra cosa. El predial puede servir para apalancar pues el desarrollo de la ciudad. Imagínate todo lo que se genera de predial a partir de desarrollos nuevos en la Ciudad de México. Sí. Entonces, nuevos edificios, torres que están construyéndose, todo eso va a generar un predial que en la zona va a permitir mitigar todo el impacto que tiene esto. Entonces, vamos generando programas de desarrollo que garantizan recursos para dar mantenimiento a esas zonas. Claro. Y entonces vamos vinculando el desarrollo de la ciudad y los cambios de uso de suelo y la transformación, la densificación, lo vamos vinculando a recursos y a programas de inversión pública. Han dicho últimamente, oye, es que hay que densificar la ciudad, que crezca para arriba. Está bien. En la medida que las ciudades crecen para arriba y el gobierno acompaña con mejores servicios, se logra un funcionamiento mucho más sostenible de la ciudad. El problema es que queramos crecer para arriba sin acompañar programas de inversión pública. Y el problema sería nada más hacer los cambios de uso de suelo sin que esto implique decisiones de política, de inversión y de programas para garantizar que donde se esté invirtiendo pues tenga todos los servicios y tengan la capacidad para ofrecer estos servicios. Eso es lo que no está seguro de hacer. Cuando se hacen todos los cambios de o cuando se habla de programas, nada más se habla del modelo urbano, pero no de la gestión de los servicios. Y el modelo urbano tiene que estar acompañado de gestión de servicios y tiene que estar acompañado de fuentes de financiamiento de esos servicios. Ahora, Fíjate que muchos vecinos, hablando de manera particular, recuerdo y los saludo a nuestros amigos de Lindavista, allí en Gustavo Madero, ellos se quejan mucho precisamente de
el cambio de uso del suelo, pero dice, es que aquí las autoridades pues hacen lo que se les da la gana, le cambian el uso del suelo como cambiarse de zapatos, y una casa habitación, bueno, dice, le levantan 6, 7, 8 pisos, y los que salen perdiendo pues son los vecinos. Claro. O sea, no lo hacen como tú lo estabas mencionando. ¿Qué se puede hacer en ese sentido como un ciudadano de pie? Bueno, yo creo que lo primero es que generemos ahí garantías desde la Constitución para claro. que esto cambie esta dinámica de crecimiento desordenado de la ciudad Sí. y que sí implique obligaciones del gobierno estos cambios de uso de suelo. Claro. ¿Qué otras tributaciones estaría buscando Acción Nacional fueran etiquetadas desde la Constitución Mira. para evitar esto de que ahora tenemos un remanente aquí y lo usamos para ampliar la nómina? Sí, más que etiquetar los impuestos, Sí. estamos buscando también que haya reglas para la distribución del presupuesto. Sí. Hoy en la Ciudad de México, aunque no lo crean, el presupuesto de la ciudad se distribuye discrecional y arbitrariamente, y esto tiene que acabar. O sea, discrecional porque que nos enseñe el gobierno una fórmula por medio de la cual distribuir los recursos a las delegaciones. Claro. No hay una sola fórmula, es político. ¿Cuánto pesa políticamente el delegado? ¿Cuánta presión tienen los diputados para poder aumentar los recursos que se les asignan? Y esto es grave, Es muy porque grave. no estamos viendo cómo crece la ciudad, qué necesidades tiene, sino cuánto peso político tienes. Y completamente arbitrario. ¿Esto crees que sea realmente posible? Sí. Poder fijar unas reglas Mira, clarísimas. para dejar poder- claro que el presupuesto de la ciudad tendrá que regularse bajo un pacto Sí. fiscal en donde se distribuyan los recursos en función de determinadas variables. Por ejemplo, población, marginación, rezago de infraestructura, y podemos seguir generando todas las fórmulas, pero que hay un criterio objetivo. Y claro que la fórmula rige, es la regla, y Claro. podrá haber modificaciones y situaciones excepcionales y proyectos especiales y etcétera, pero que por lo menos la base de asignación del presupuesto de la ciudad sí tenga una regla objetiva bajo la cual discutamos cómo se distribuye el dinero en la ciudad. No puede ser que presupuestemos los recursos de la Ciudad de México sin tener criterios. Dime, ¿en qué hogar o en qué empresa pues los recursos se dejan así a la buena de Dios? Claro. Ok. Hablando de las posibles alianzas que hay dentro de esta Asamblea Constituyente, nos queda claro que en algunos temas en particular el PRD y Morena pues van totalmente cada quien en su carril. ¿Ustedes han tenido ya la oportunidad de platicar con los diferentes grupos? Pues yo he tenido la oportunidad de platicar con varios de los integrantes y no estamos ni casados con nadie, ni tampoco estamos de la greña con nadie. O sea, realmente vamos a hacer una revisión de los temas y con quien podamos ir juntos. Sí. Ahora, se necesitan 3 partidos, por lo menos de los Sí. más grandes, para sacar adelante cualquier propuesta de la Constitución. La Constitución está un amplio consenso, no puede ser una Constitución de unos cuantos, de PRI o PRD, o de PRI y PAN, o de PRD y Morena. Quien pretenda hacer eso, pues no le va a salir la Constitución, porque la regla es que 2/3 partes la aprueben. Entonces va a estar complicado. Supongo que ya se habrán Pero sentado diálogo. con algunos Pues yo me he constituyentes. sentado con algunos constituyentes y hemos estado viendo por dónde, de entrada, que la votación de la Constitución no sea un albazo, sino que vayamos artículo por artículo a Ujú. votar las 2/3 partes, revisando a detalle, que haya discusión abierta en pleno, que no se haga nada más una ceremonia en el pleno y todo se mande a comisiones ahí a discutir Sí, en ratoneras, Los peritos, sí. en lo oscurito, y que se cierre la discusión en el pleno. Queremos una discusión en el pleno abierta, pública, que todo el mundo esté enterado de cómo va avanzando en la discusión de la Constitución de la ciudad. Fíjate que inclusive también platicando con una diputada constituyente de Morena, nos decía que bueno, todavía no sabían pues, si les iban a dar papelería o cosas muy elementales. No sabemos Eso fue hace nada como hace un mes más o Sí, menos. sí, ¿no? sí. de Ajá. la organización. Nada. Están retrasados, no han convocado. ¿De quién depende eso? Mira, la organización de los recursos tendría que ser del gobierno de la ciudad.
Claro. Tendría que haber una afectación al presupuesto para que la Junta Instaladora tomara las riendas y luego la mesa directiva se haga cargo. Pero no ha habido nada por parte del gobierno, todavía no hay nada. Estamos a Entonces 14 días de instalarse. Y no nosotros sabemos ya nada. tenemos un reglamento para el funcionamiento del constituyente, lo vamos a empezar a discutir con las otras fuerzas, y si el gobierno saca uno, pues no podrá ser del gobierno, tendrá que ser Claro. a través de sus diputados constituyentes, porque no está previsto cómo se va a decidir el reglamento. Es decir, no tenemos reglamento todavía constituyente, no tenemos claro cómo se va a distribuir administrativamente. Sabemos que va a ser en Jicotencatl, en la casona de Jicotencatl, donde era el Senado. Ujú. Ahí ya se hizo un convenio con el Senado para que ahí sesionen y hasta ahí. ¿Cuándo crees que ya les den alguna? Bueno, me queda claro que sí, que será Para antes del que 15, ¿no? nada, Pero yo digo que antes del 15, pero ya Ajá. conociendo esto. Sí, no, va a estar complicado. Si aún no les dan a conocer el documento, que sería, a ver, ahí está, échale un vistazo. ¿no? que por Ahí cierto se lo ponen de acuerdo. comentábamos en el corte, ¿no? Sí. Que lo dieron a conocer el anteproyecto en un medio de comunicación, en MBS. Así ¿Por qué es. crees que se dio a conocer así? Pues no sé si haya sido un buscapiés, Sí. a ver a dónde disparan y cómo y dónde concentra las baterías el gobierno en su capacidad negociadora. Claro. No lo sé, pero sí fue muy desafortunada y de un maltrato a las fuerzas políticas. Pues sí, que se porque haya ventilado el documento y ni siquiera los nos haya constituyentes compartido sepan los de qué se constituyentes trata. de qué se trata, ¿no? Sí, sí, sí. Sea a través de los medios primero, Ujú. a través de una filtración, como se comparte el documento. Primero un medio lo tuvo antes que nosotros. Sí. Que eso es grave. Es muy grave, muy, Sí. muy grave. Pues nos quedan un par de minutos para irnos al segundo corte. ¿Algo más que quieras agregar, Miguel? Básicamente lo que te quería preguntar, a ver, ya después de todo lo que se ha dicho del constituyente, ¿cómo te sientes? O sea, ¿cómo te sientes ya con esta nueva labor? Con todo lo que hemos comentado, de que no tienen lo básico, de que va a ser un periodo muy corto, de que pues la clase política en general, pues hay una falta de credibilidad por parte de la ciudadanía, de manera general. ¿Cuál es el reto que tú tienes precisamente para que eso se pueda revertir? A lo mejor no en un corto plazo, pero sí por lo menos para dejar esa huella de que ustedes hicieron un cambio. Mira, hay falta de credibilidad, pero hay falta de información, Ajá. falta de confianza de la ciudadanía. Entonces tenemos un reto para que los cambios de la constitución de la ciudad no sean marginales, Ok. sean profundos y de significado. No retórica, no banderitas de Progresista, conquista, no, porque eso está bien, suena muy bonito, pero al final de cuentas cuando llega la gente a su casa se encuentra que le robaron, cuando sale en Sí. el transporte vive todos los problemas del día a día, y mientras los políticos celebran pues victorias pues, que la gente no comparte. Entonces, eso lo dejamos a un lado, veamos cómo hacemos que la ciudad y los servicios que debe proporcionar la ciudad funcionen mejor, que elevemos la calidad de vida de la gente y que realmente la Constitución sirva para poner exigencias altas a los gobernantes. Eso es lo que tenemos que poner, Ujú. para que realmente empoderemos a los ciudadanos y que no nada más sean banderas Ujú. de conquista que la gente no comparte. Pues sí. Pues amigos, Vamos al corte. vamos a un corte comercial agradeciendo a nuestros patrocinadores y regresamos en un momento.
Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso Ya. en su programa Si yo fuera servidor público. Ya estamos de regreso en este último tramo y bueno, vamos a temas también que seguramente usted quisiera preguntarle a Mauricio Tabe. Pues acaban de pasar relativamente unas elecciones en las cuales al Partido Acción Nacional le fue bastante bien. Yo creo que ese es un tema que ya está más que platicado, analizado, todo el mundo sabe perfectamente bien cuánto ganó, cuál fue su potencial y cómo se ve actualmente en las encuestas. Yo te pregunto, ¿qué está pasando aquí en la Ciudad de México? ¿Cómo ves? ¿Cuál es tu diagnóstico del partido aquí en la capital? ¿Cómo lo ves de aquí al 2018? Mira, no hay duda de que la gente quiere que regrese el PAN a gobernar el país y que hay un cansancio con el gobierno actual, que hay un rechazo al PRI. Lo dijo el resultado electoral del 5 de junio. 7 estados gobernados por el PAN, pero además lo han dicho las últimas encuestas que se han publicado en el país, de distintas casas editoriales, de distintos medios, en donde colocan al PAN como el partido puntero para las elecciones presidenciales. Todo puede pasar de aquí al 2018. Claro. Sin embargo, hay una tendencia muy favorable para el PAN. Yo lo explico a partir de dos cosas. Primero, la gente compara los gobiernos, y compara los gobiernos en los estados, compara los gobiernos a nivel federal, y compara los gobiernos también en las delegaciones, con todo, y que todos tienen errores. Claro. Y luego hay un cansancio hacia el gobierno federal, y un rechazo y una desaprobación muy fuerte hacia el presidente de la República, porque ha sido desde que comenzó la crisis de Ayotzinapa, tropiezo tras tropiezo, el tropiezo de la Casa Blanca, que fue muy grave, fue ofensivo para todos los mexicanos, y las explicaciones todavía fueron peores. Sí. Y así, recientemente lo que sucedió ayer, ¿no? La visita De Donald Trump, que nadie quería, que no tenía ninguna razón de ser. ¿Tú no le mandaste un tuit? Yo no entiendo, sí, de que no era bienvenido en este país. Ah, ok. Sí, sí. Primero porque se ha pasado humillando a Sí. los mexicanos. Segundo porque no es presidente de los Estados Unidos, el presidente es Obama. Sí, es candidato. Es un candidato. Sí. Y yo no me explico por qué el presidente tomó esa decisión. Y luego se burló de nosotros el candidato Trump en Arizona, diciendo que nosotros íbamos a pagar Sí. el muro. O sea, lo que
hizo Donald Trump fue utilizar al presidente Peña para decir, yo tengo el valor de decirle al presidente en su cara que vamos a construir el muro. Y que lo van ¿Y a saben pagar qué? ellos. Y lo van a pagar ellos. Entonces, qué tontería haber invitado a alguien que nos ha ofendido para ser un instrumento de la campaña de Claro. quien nos ha ofendido. Entonces, pues todas esas decisiones generan un rechazo. La gente hoy dice, bueno, ¿y qué presidente? ¿Quién nos defiende? Por más que diga que está haciendo diplomacia, no estuvo bien tratado el tema. En todo caso, si iba a recibir a Donald Trump, lo hubiera recibido en cuanto tuviera la confirmación de Hillary Clinton. Por Claro. supuesto. No teniendo, no te puedo recibir hasta que no tenga Claro. esto, porque están en una competencia y en una campaña. No me meto yo en la campaña, Ujú. pero además, pues con mucha reserva sobre el personaje. Lo que más me indignó a lo mejor son detalles menores. Lo recibimos como un invitado especial. Sí, no, que O sea, se- llega, todos los honores. primero, llega al aeropuerto de la Ciudad de México, donde no es posible recibir aviones privados. Los únicos aviones privados que aterrizan en la Ciudad de México son los oficiales, o digamos que los vuelos no comerciales que aterrizan son los vuelos del gobierno. Claro. Sí, de la ¿no? Fuerza Aérea de la Mexicana. Fuerza Aérea Mexicana, o de alguna de las instituciones públicas. Todos los privados aterrizan en Toluca. 2, el presidente le manda un helicóptero del Estado Mayor para recibirlo. Sí, no. Y 3, después de la reunión, le hace un evento protocolario de presentación, Sí. como si estuviera en una buena relación diplomática. Si platicaron en privado y uno dijo lo que dijo y el otro dijo lo que dijo, pues yo creo que lo esperable del presidente es que hubiera dicho, aquí se acabó esto, muchas gracias, Ujú. compartimos nuestro punto de vista, y sale el presidente solo a dar una conferencia de prensa, no acompañado de Donald Trump. Digo, para eso está la Cancillería, para decirle al presidente, a ver, no lo podemos recibir así. No sé si el presidente no escucha Claro. o si los colaboradores del presidente no hablan. Pero lo que no hubo fue sensatez, pero hubo una gran ofensa al pueblo de México. Que por cierto, en este momento ahorita el presidente está en Palacio Nacional reunido con un grupo de jóvenes y que lo están cuestionando en torno a su cuarto informe de gobierno. ¿Tú qué le preguntarías si lo tuvieras enfrente? No, yo no le preguntaría nada porque ya sé que va a contestar puros cuentos. Entonces, ¿no? Y que además de los que cuentan mucho. Entonces, yo no le ahorita la verdad no me interesaría hablar de eso. Sí. Lo que sí te digo es que hay un enojo con el presidente, hay un enojo con la forma en cómo están gobernando. Ujú. En la economía prometieron grandes maravillas y lo que han hecho es recordarnos cómo gobierna el PRI, cómo maneja la economía y cómo el peso no vale nada cuando gobierna el PRI, ¿no? Pasamos de un peso que Ujú. frente al dólar, ¿no? Teníamos al dólar a 13.50 y hoy Sí. lo tenemos a más de 19 pesos. Es casi un 40% de depreciación de nuestra moneda. Y esto sí es grave, porque esto nos pega en el poder adquisitivo, Claro. tenemos menos dinero, nuestros sueldos, nuestros ingresos Sí, no nos sí alcanza. valen mucho menos. Ujú. Y al mismo tiempo, pues otros problemas que ha tenido, ¿no? El poco crecimiento económico, que fueron decisiones políticas, reforma fiscal, las decisiones de restringir, por ejemplo, las inversiones en vivienda, Ujú. que era uno de los grandes aciertos de los gobiernos del PAN, un crecimiento muy importante en el sector de desarrollo de vivienda, que eso generaba pues un dinamismo económico que permitió pues sostener la economía en años anteriores. Ahora, ¿qué considero que pues, está pasando? Pues la gente ya está dando cuenta, está despertando y dice, hay que cambiar. Y en la ciudad algo está pasando similar. Sin embargo, el PAN tiene que ser un papel mucho más dinámico para hacerse presente en las distintos colores y estamos haciendo mucho trabajo. Hicimos una campaña en el Constituyente muy activa, la gente estuvo participando, involucrando a muchos más militantes para participar, invitando a la gente que se sume, a que puede participar y a que hagamos pues la transformación Sí. en la Ciudad de México y también en el país. Hay dos temas que me gustaría platicar, tenemos algunos minutos más. El primero, sin lugar a dudas me parece que muy buenos tiradores y tiradoras para ser su candidato o candidata a la jefatura de gobierno. Xóchitl Gálvez es una de ellas, Mariana Gómez del Campo también ya
de una u otra manera lo ha Claro. manifestado. No sé si Jorge Romero, no sé si tú tengas el dato, si Jorge Romero no, pero bueno, por lo menos en algunas columnas políticas se menciona. ¿Tú cómo ves a tus tiradores? El PAN tiene buenos tiradores, ¿no? Y no solo se limitan a eso. O sea, hay muchos más. Hay más. Hay más. Es más, tenemos un gran potencial. No han levantado la mano. ¿Cierto? Sí. No han levantado la mano. Ujú. Pero sí tenemos diputados que han tenido ya una carrera importante en el servicio público. Sí tenemos figuras, como las has mencionado, que pueden ser muy competitivas, que tienen experiencia en gobierno, que conocen los temas públicos, porque no basta con tener buenas intenciones, hay que saber, Sí, hay que saber de qué tamaño es el monstruo y la complejidad, ¿no? sí, por supuesto. Otro tema también que me gustaría platicar es el asunto de esta economía de barrio que está promoviendo también uno de los miembros de tu partido, Elio Vigildo, que alguna vez nos platicaba aquí también, que lo invitamos, y nos platicaba es llegar a las zonas populares. Es como también inclusive para los que desconocen la historia de Acción Nacional, es meterte en un terreno que algunos desconocen que el PAN sí se ha metido. ¿Cuál es el reto ahí? Y además, me da mucho gusto que hables de Leo Vigildo, un amigo común, y él es de las personas que, como un buen líder de la Coparmex, porque él le tocó ser vicepresidente de Coparmex, pues tuvimos la oportunidad de conocerlo, y hoy colabora y forma parte de las filas del partido, Sí. ¿no? Hace una gran contribución de acercamiento de distintos sectores, y además con la visión que tiene él, ¿no? Desde el ámbito del sector privado, poniendo nuevas ideas, una persona que yo le reconozco esa gran capacidad para plantear ideas innovadoras. Y desde su visión, pues lo que él ve, porque le tocó en esa experiencia de Coparmex, pues es reconocer la importancia del pequeño comercio, de los pequeños y medianos empresarios que sostienen a la Ciudad de México, y que hay que apuntalar, que hay que cuidar para que las garras de la corrupción no las despedacen con malas decisiones públicas, cuando se hacen reglamentos absurdos, cuando se generan instituciones que duplican funciones y que todo el mundo verifica a los que emprenden una actividad económica, cuando pues no se le da certeza a quien invierte, y realmente pues él ha puesto dentro del PAN estas ideas para que pues nos concentremos en cuidar al pequeño y al mediano empresario de las garras de la corrupción, no la impunidad y la protección para que no cumplan la ley, sino al contrario, Claro. para que hagamos que Cumpliendo la ley, se lo cumpla, respeten. pero que lo respeten, ¿no? Que quien invierte no tiene que andar con el Jesús en la boca de Sí, porque le van a cerrar el negocio. le van a cerrar el negocio, ¿no? Muy bien. Sí, que llegan y con amenazas, a Y ver. la extorsión, ¿no? Sí, a ver, su papel, fulano y tal, ya lo tramité, pues sí, pero hay que volverlo a tramitar. No, pero le tengo Mochada. que cerrar o mochada. No, y además aquí está canijo en la Ciudad de México. Sí, es porque terrible. Son de verdad trámites tras trámites, y cada diputación inventa nuevos trámites y las cambian. Y luego el que pone un negocio no tiene un departamento jurídico para estar revisando, Claro. que publica el Diario Oficial de la Federación y la Gaceta Cierto. diariamente. Si tuviera eso, se dedicaría solamente a estar revisando Claro. la legislación y la normatividad, y no se dedicaría al negocio. Pensemos en los pequeños y medianos, ya Eso los también, grandes. también estaría en la agenda de Acción Nacional, Bueno. el buscar apuntalar la economía, la microeconomía, que finalmente del barrio es lo que hace salir adelante los dineros, los empleos. Claro, hay que buscar que la legislación sea lo más sencilla posible. Sencilla, no compleja. Y sobre todo que todo el proceso legislativo, algo que estamos incluyendo, que todo proceso legislativo subsecuente implique escuchar a las organizaciones y a los sectores. Pero no en foros de simulación donde el diputado arma un foro y invita a sus cuates. Y todo el mundo le aplaude. Le aplaude. No. A ver, en el momento de la dictaminación de una iniciativa, las cámaras o las organizaciones civiles serán convocadas para entregar sus opiniones por escrito, y que la dictaminación
comprenda las opiniones. Y entonces la dictaminadora se obliga a debatir también con las organizaciones, a fijar posición. Tal organización opina que este punto son contraproducentes por esta materia. Bueno, los diputados consideramos que los argumentos son insuficientes y respaldamos esta decisión, y que ya sea pues el costo político del diputado si le dice no a la organización o si le dice sí, pero que se abran a escuchar, porque luego se discuten cosas y se aprueban sin considerar la opinión de los sectores, se afecta el funcionamiento de la sociedad, porque tenemos quienes legislan que pues, piensan que la sabiduría pues se adquiere solamente con llegar a la asamblea. Hay que conocer la realidad. Pues nos queda un par de minutitos. ¿Quieres agregar un mensaje? Sobre todo un mensaje para todo el público que te está viendo en este momento, panistas, no panistas, ciudadanía en general. Bueno, pues sí es muy importante estar muy atentos a este proceso constituyente. Nosotros lo estamos haciendo con una gran responsabilidad, con una gran expectativa de un cambio profundo en la ciudad. E invitar a la gente a que participe en política. Vienen tiempos nuevos para la Ciudad de México. 2018 tiene que ser una oportunidad de cambio real en la Ciudad de México y también en el país. Y el PAN está listo y está preparado para hacerlo. Lo estamos haciendo con mucho cuidado. ¿Dónde te vamos a ver en el 2018? No lo sé. Todavía no sabes. Lo que sí es que yo en 2018 termino la presidencia del partido y yo estaré satisfecho de ver que el PAN regrese a la presidencia de la República con un buen... ¿Más delegaciones? ¿Vale? ¿Más delegaciones van a ganar? Y la tirada es ganar más delegaciones y tirarle a la jefatura de gobierno. De verdad, ya no es posible seguir con la ficción de la izquierda en la ciudad, que tanto daño nos ha hecho, y buscar que pues la alternativa mejor posicionada y más sólida frente a la izquierda, que es el PAN, llegue a gobernar y demostremos que sí se pueden hacer diferentes las cosas. Muy bien. Mauricio, muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas Mauricio, gracias. Muchas gracias. César, Miguel. muchas gracias. Y gracias, por supuesto, a todo este gran auditorio que nos acompañó a través de la pantalla de aztele.tv. Tenemos una cita la próxima semana. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Gracias.